¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de La Última Página que, como cada lunes, se hace porque, como siempre digo, Sebastián me abre la puerta de su casa y podemos grabar, ¿no? ¿Cómo estás, Seba? Bien, ¿Todo Dieguito, bien? bien, muy Bien. bien, todo bien. Todavía no me echaron de mi No, casa. no, todavía no. Si te echan Pronto a van a haber vos, un cambio de si te escenografía. echan a vos y une vamos a poner el hecho, una cosa Claro, así, vamos a estar en situación de calle, como ¿no? dijo uno de nuestros oyentes, Sí. ¿no? Mm. Un Por querido lo menos saludo a sí, Nicolás, le que... da un ámbito de hogar, ¿no? Eso. Claro, claro. Mm. La idea era... Ya compré el helecho de plástico, pero bueno, ¿qué va a Les hacer? damos la bienvenida, después de esta jocosa introducción, a una nueva emisión de La Última Página. Como siempre decimos, saben que los medios de comunicación figuran aquí debajo en la pantalla, que tienen en la caja de descripción los medios de comunicación. Hemos tenido noticias de personas que siguen el programa, pero que de pronto no están informados de la actividad que realiza la Asociación de Estudios Humanísticos. Aclaramos algo, Seba, que vale también. Mm, Nosotros pertenecemos, o sea, nuestro núcleo originario es una asociación mucho más grande, o sea, La Última Página lo que pasa es que somos somos los dos la cara cara dura. visible, pero Claro. verán ustedes que hay auspicios de Sofía Casa Editorial, que bueno, que es la que nos publicó el libro. Somos un grupo más Librería U. grande y hacemos actividades más allá de este programa. Así que a los que estén interesados en ir un poco más, visiten la página de Facebook, el Instagram que tenemos, que tiene publicaciones periódicas en las que informamos lo que hacemos. ¿sí? Bien. Y bueno, producto también de las actividades de la Asociación de Estudios Humanísticos, hoy, como pueden ver, si logran visualizar en la cámara, en la mesa tenemos un libraco. Más que un libraco, es un gran libro. Hoy nos vamos a dedicar a desarrollar algo que nos debíamos y que le debíamos al público, y que es Dante Alighieri. Exactamente. ¿sí? Vamos a trabajar, vamos a comentar como podamos. Exacto. En 30 En minutos. 30 minutos el texto. Vamos a tomar la Divina Comedia como texto modélico, como poema fundamental, pero obviamente vamos a ir mechando algunas otras de las obras de Dante, sobre todo el Convivio. El Convivio, claro. La Vita Nuova. Uh-huh. Y demás cuestiones, pero bueno, nuestro libro de marras sí, va a ser la Divina Comedia. Pero brevemente, como solemos hacer, me gustaría hacer alguna introducción muy general sobre el contexto en el que Dante, o por lo menos la Divina Comedia, surge como tal. Y acá me voy a detener brevemente en algunos aspectos que son un poco complejos de comprender. Nosotros tenemos que pensar, o deberíamos pensar, cuando empezamos a leer la Divina Comedia, que es una obra de transición, o por lo menos surge en un momento de transición, que va a llevar 2 siglos. Uh-huh. ¿sí? Nosotros tenemos que pensar que Dante es el último gran poeta medieval, me permito decirlo. Sí. A ver, la Edad Media se desarrolla circa entre el siglo V y el siglo XV, ¿no? Claro. O sea, son 10 siglos aproximadamente. Y como le gustaba decir a una profesora, no es que hay hechos que terminan una etapa histórica y dan inicio a otra, sino que hay anuncios de cambios. Y bueno, de alguna manera la Divina Comedia y Dante son el anuncio de un cambio de era, de un cambio de paradigma, que viene a instaurar el inicio del Renacimiento. Uh-huh. Ya a partir de la Divina Comedia y de lo que vendrá posteriormente, con Dante tenemos un pasaje de la Edad Media a, digamos, el Renacimiento. Pero ¿qué pasaba, o de alguna manera, cuál era el sustento, el problema, si se me permite decirlo, que se suscita en la Edad Media y que deriva en la composición poética de Dante Alighieri? Me gustaría pensarlo, Seba, y si me acompañás sería fabuloso, en varias patas que sostienen la Divina Comedia. Verdad. En principio, una evolución fundamental que es, digamos, la intervención que hace... voy a tomar mis apuntes, perdón, porque si no, que hace San Agustín de Hipona. Uh-huh. ¿no? Hay un cambio en la cosmovisión medieval merced a los aportes de San Agustín. Si nosotros pensamos la Edad Media, amén de todas las falacias que hay en torno a la Edad Media, ¿no? Como una edad oscura, una edad primitiva en algunos aspectos y demás, estamos equivocados, porque en realidad la Edad Media era la perfecta convivencia entre 2 planos de existencia y de conocimiento. El plano inmanente, el plano
que podemos visualizar cotidianamente, terrenal, y a la vez la presencia de un plano trascendente, uh-huh. de un plano, permítaseme el término, metafísico. Uh-huh. Hay un grabado de Flammarion, uh-huh. muy interesante, sobre un tratado de meteorología que muestra a una persona que sale del mundo inmanente para ver lo que hay detrás uh-huh. del mundo visible. Bueno, eso sería una especie de síntesis de lo que empieza a suceder en la Edad Media con la llegada de la filosofía de San Agustín uh-huh. y de la presencia del cristianismo. Eso por un lado. Que es una cristianización del platonismo, digamos. Bueno, ¿no? sí, claro. Se retoma la idea del mundo de las ideas y del mundo sensible, el mundo, uh-huh. digamos, inmediato, de lo concreto, con diferencias hacia el mundo de las ideas, el mundo superior, el mundo del topos uranos, como dirá después la anagogía. Y además de esta cuestión cristiana filosófica, digamos cristiano-filosófica y la reconfiguración del platonismo y demás cuestiones, se da una trifulca de carácter político y religioso. Sin duda. ¿Sí? De la que Dante no escapó. Dante no escapó, claro. obviamente. ¿Qué pasa? Se empieza a afianzar lo que podríamos decir un poder dogmático y una soberanía eclesiástica. Y empieza a entrar en pugna el poder que fuera instaurado desde el periodo carolingio, ¿sí? Carlomagno, que empieza el Sacro Imperio Romano Germánico, y el papado en Roma, uh-huh. ¿sí? Allá por el siglo V, creo, siglo VI, corregime si me equivoco, VII, en esos albores, hay un papa que traslada la capital del Vaticano, digamos, la traslada a Aviñón, y eso sí, un poquito más tarde, un poquito más tarde, ¿no? 12, 13. Bueno, perdón, claro, la referencia, ahí se me mezclan las está bien, históricas. está bien. Pero digo, eso también va a derivar en ciertos conflictos. Cuando el papado se vuelve francés, digamos. Exactamente. Dante va a tomar Francia como el elemento a criticar, digamos. Exactamente. A partir de esta distinción, digamos, de darle un enorme poder y una enorme soberanía a la Iglesia, empieza a generarse una pugna con el poder del imperio sacro, ¿cómo es? El imperio romano-germánico, el sacro imperio romano-germánico. Exactamente. De ahí será la distinción o la gran lucha entre los güelfos y los gibelinos. Exactamente. Y Dante, de alguna manera, surge allá por el siglo XII. Uh-huh. ¿Sí? Dante nace en 1265 y muere en 1321, o sea, en la transición entre el siglo XIII y el siglo XIV. Viven un paso increíble. Pero digamos, a partir de la disputa entre güelfos y gibelinos, que no es otra cosa que la lucha entre dos casas, la casa de Baviera o la casa de los Welf, uh-huh. conocidos como los güelfos, que propugnaban un poder más centrado en el Papa, digamos, eran defensores del papado, mientras que la casa del castillo de Waiblingen, uh-huh. de Waiblingen, o de los gibelinos de Suabia, claro. Propugnaban un poder más centrado en el imperio. Exactamente. En ambos casos había fundamentos teológicos, morales, etcétera, muy arraigados. Más fuertes en el segundo caso que en el primero. Claro. Digamos, más desarrollados en el segundo caso que en el primero. Y Dante, en esta disputa, es decir, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está la verdad? Va a tomar postura, en primer lugar, por los güelfos, por una uh-huh. cuestión de su catolicismo, de su sí, incluso cristiana, su condición familiar. Pero posteriormente va a cambiar esta postura y va a terminar convirtiéndose, o va a terminar siendo más afecto a las ideas del gibelinismo uh-huh. que del güelfismo. Uh-huh. Y en esa discusión surge su literatura. O sea, en ese periodo de cambios políticos, religiosos, filosóficos, uh-huh. digamos, estas tres patas, ¿no? La pata filosófica, la pata política y la pata religiosa, digamos, y sobre todo la disputa entre estas tres cuestiones. De alguna manera, la Divina Comedia viene a representar en una época, en la Edad Media, en la que se sostenía una lectura de la escritura, una escritura que tenía 4 niveles, uh-huh. el nivel literal, el nivel moral, el uh-huh. nivel alegórico. Dante viene a proponer el nivel anagógico, es decir, leer, y por supuesto leer su obra, la Divina Comedia, desde una mirada un poquito más trascendente. Claro. No quedarse con la interpretación literal o la inmanencia,
Claro. no quedarse tampoco con devaneos moralistas y tampoco con la mera alegoría, Claro. sino encontrar una lectura de lo trascendente, una Exacto. lectura hacia el topos uranos. Eso sería lo que empieza a pensar Dante como forma de intervenir desde el arte. Exactamente. Ya lo había planteado en la Vita Nuova, Sí. de intervenir desde el arte, y la Divina Comedia surge de alguna manera en ese ámbito. Pero me fui al demonio No, con la está introducción. perfecto. Seba, yo voy a hacer un autobombo, en realidad a bombo para él. Hace 3 o 4 años Sebastián dictó varios seminarios y varios cursos sobre la Divina Comedia. Producto de ese curso es la publicación de este libro, El poema trascendente, que es una excelente síntesis de esto que acabo de exponer, pero además es una excelente síntesis y análisis profundo de lo que es la Divina Comedia en pocas páginas. Y lo que más me ha llegado de este libro es el apartado final, que es una síntesis exhaustiva, por más contradictorio que parezca esta expresión, de todas las lecturas que se han hecho hasta la fecha, que se publicó el libro, sobre la Divina Comedia. La lectura política, la lectura esotérica, la lectura literaria, la lectura simbólica, etcétera, etcétera. Así que este libro, si lo ven en algún lugar, o pídanlo de Sofía Casa Editorial. Lo editamos con ADE. Lo editamos con ADE, es una de las grandes... Es una de las ediciones de ADE. Así que bueno, Seba, perdón. No, por favor. La Divina Comedia, dejo la palabra, dejo la voz al experto. Mira, en verdad me encuentro con el siguiente inconveniente, que vos lo entendés. Hablar de la Divina Comedia nos llevaría muchísimo tiempo porque solamente el argumento de la Divina Comedia ya es de por sí impresionante. Ni hablemos de las lecturas. Pero vamos a tratar de centrarnos en aspectos que me parecen interesantes para aquellas personas que no lo han leído y que los invito a leerlo. Lo primero y principal es que nos encontramos con un poema. Es decir, no hay que perder de vista que el texto no es una novela, es un poema que tiene una versificación asombrosa, que tiene un trabajo con la numerología increíble. El poema tiene 100 cantos, el número 100 es un número simbólico, como se sabe en muchas tradiciones, que es la suma de la introducción, un canto, más los 33 cantos de cada parte, el infierno, el purgatorio y el paraíso, que suman 99, y cada canto a su vez tiene, obviamente cada parte tiene 33 cantos, otro número simbólico. El poema está escrito en estrofas de 3 versos, de 11 sílabas cada uno, que si ustedes lo calculan inmediatamente les va a dar 33, y la numerología funciona de tal manera que un personaje nombrado en el verso 125 del canto 8 aparece nuevamente en el mismo verso en un canto posterior. Es decir, parece una obra colosal desde el punto de vista de la construcción estructural, si se me permite el término. Pero lo fundamental lo ha dicho Diego, las 4 lecturas. En el canto 9 Dante lo aclara, ¿no? Litera gesta docet, quid credas alegoría, morales codagas, cotendas anagogía. Es decir, esas 4 lecturas, él las resume en un momento, dice, en versos oscuros, quien pueda leer que entienda. ¿Sí? Es decir, en estos versos se esconden todas esas lecturas. Vamos a la literal, vamos a la primera. La versión literal del texto es esta. Un hombre se encuentra perdido, un yo, porque es el primer texto en primera persona en la historia de la literatura, valga aclararlo. Un yo se encuentra perdido en una selva, la selva selvaggia, ¿no? A mitad del camino de la vida, en una selva oscura me encontraba porque mi ruta había extraviado. Así empieza la... Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una senda oscura dove la recta senda era smarrita. Bueno, bien. Es decir, está perdido. ¿Está perdido en medio de qué? Está perdido en una selva que simbólicamente, justamente, es el lugar del, digamos, de la confusión moral, de la confusión ética, de la confusión espiritual. Este personaje es salvado de caer en el mar por Virgilio, su primer gran guía. Son 3 los guías de Dante. Y en esto se le propone, se lo obliga a hacer un viaje trascendente. ¿Cuál es ese viaje? Al infierno, al purgatorio y al paraíso. Primer nivel literal. Desciende a los infiernos, ve lo que ocurre allí, describe lo que ocurre allí, los horrores y demás, luego asciende al purgatorio, donde va lavando, tal los purgantes,
sus pecados para poder ascender hasta el paraíso terrenal, porque allí se encuentra el paraíso terrenal en la cúspide del purgatorio, y luego, por supuesto, el triunfo, por eso es una comedia, porque triunfa, porque sale bien, y porque está en lenguaje popular, está escrito en italiano, no en latín. Florentino, por otra parte. Claro, exacto, toscano. Padre de la lengua italiana, ¿no? Con el triunfo, digamos, el ascenso al paraíso de la mano de quién? De Beatrice, la beata, podemos decir, que es su amor platónico y que de alguna manera es también la Sofía Perendis, ¿no? Es decir, es la mujer sabiduría. La donna gentile. La donna gentile del Dolce Stil Nuovo, Dolce ¿no? Stil Nuovo, sí. Hay muchos términos, perdón, Seba, acá la introducción, que por ahí damos por sentados, pero que configuran también el contexto de Dante, sí, ¿no? El Dolce Stil Nuovo, la Vita Nuova. De hecho el Dolce Stil Nuovo es un término acuñado por Dante. Exactamente. La Vita Nuova. La poesía provenzal que pasa a él, trovadoresca que pasa con todo el simbolismo de la época, toda la influencia, bueno, después vamos a hablar de las influencias de otros libros y demás. Y luego de ser conducido, decíamos, por Beatrice, por el paraíso, en un viaje estupendo donde él va descubriendo la naturaleza divina, ¿no? Donde están los justos, donde están los triunfantes, los espíritus militantes, los espíritus propiamente radiantes, sabios y demás, se encuentra con San Francisco y nada menos que Santo Domingo, que vienen representados, ¿no? Porque en realidad son San Buenaventura y Santo Tomás, que vienen a representar las dos órdenes clásicas de la época, la orden dominica, que es la orden de los predicadores, la orden, digamos así, del estudio, la orden ligada a cierta tendencia teológica, y la orden franciscana, que es el pobrello de Asís, ¿no? Que viene a significar ese principio cristiano de lo humilde y fundamentalmente del amor, de la caridad. ¿Para qué? Para llegar a un determinado momento en que ni siquiera Beatriz puede acompañarlo, porque aparece un personaje clave, San Bernardo de Claraval, que es el santo que lo va a ascender hasta el empirio, hasta el triunfo de Dios, hasta esta imagen maravillosa que está Gustave Doré dibujó, ¿no? Con todo el triunfo de los ángeles, y que tiene la característica de algo que Dante me parece estupendo, ¿no? En el canto 32 dice, ya no puedo decir nada más. ¿Cómo hago para hacer un canto 33? ¿Qué hace para resolverlo? La famosa oración a la Virgen, ¿no? O nuevamente otra mujer, otro triunfo femenino, ¿no? Son tres mujeres las que están, fundamentalmente Santa Lucía, de la cual él era muy devoto porque había salvado la vista, Beatriz y la Virgen María. Y aparecen muchísimas otras mujeres. Eso sería el viaje literal, ¿no es cierto? Vamos al viaje moral, es decir, la lucha entre el bien y el mal. Él está perdido en una selva, se ha equivocado, ha escrito versos que son de alguna manera un tanto obscenos, en un libro que se llama Il Fior, que Beatriz lo reniega, ¿no es cierto? Lo reprende, mejor dicho, cuando lo encuentra. Dante, ¿qué has hecho? Es el único verso en el que se nombra Dante, ¿no? Bueno, es el amor el único que nos puede nombrar de esa manera. Y de alguna manera esa pérdida del camino moral correcto lo lleva a la reflexión sobre el bien y el mal. El hijo de Dante, que fue el primer crítico del poema, Jacopo Alighieri, iba a decir Giacomo, pero es Jacopo, hizo una crítica diciendo que el poema tenía obviamente la dimensión moral. Es decir, el infierno son los inmorales, el purgatorio son los que están esperando lavar sus culpas, y el paraíso el triunfo del bien, ¿no es cierto? El mal y el bien. Perfecto. Tenemos una lectura fácil de hacer. La lectura alegórica aparece a partir de toda la cantidad de mitos, símbolos míticos, no quiero usar la palabra simbólico porque queda para el último, pero de elementos míticos, como por ejemplo el cancerbero, ¿no es cierto? Como por ejemplo los dioses de la antigüedad, Apolo aparece en el poema, aparecen por supuesto los hecatónquiros, es decir, todos los símbolos de la mitología tradicional que Dante recupera, porque bien decía Diego, es un poeta medieval, pero es un poeta humanístico, es un poeta renovador. Un poeta total, ¿no? Como dice absoluto. Eliot dice eso, es un poeta total, ¿no? Mandelstam también es el gran poeta
digamos, de estos 1000 años de esta humanidad. Pero lo fundamental es la última lectura, la anagógica, y ahí empiezan las discusiones, porque están los símbolos, es decir, hasta dónde podemos acceder. ¿Qué se revela a partir de esto, en esos versos oscuros que el mismo Dante nos proclama? Simbólicamente, hay dos elementos de los cuales quiero hablar que son claves y que son, por una parte, el veltro, que nunca sabremos bien qué es y que se ha discutido enormemente, y el DXD, o sea, si lo damos vuelta, el Dux. Interpretaciones. Bueno, vamos a la primera, veltro, Vangelo eterno, o sea, el Evangelio eterno podría ser. No se olviden que en esa época, 80 años antes, Joaquino di Fiore, o Joaquín de Fiore, había lanzado la propuesta, más que la propuesta, la convicción, de que luego de la etapa del Padre y de la etapa del Hijo, en el cristianismo faltaba la etapa del Espíritu Santo. Eso desembocó en toda una concepción franciscana espiritualista que llevó, en el nombre de la rosa se lo ve, ¿no? Todo el conflicto con los poverelos que planteaban justamente una vuelta a una religión pura, Los prístina. fratelli. Los fratelli, claro. Fraticelli. Los fraticelli, exactamente. Con todo el tema justamente de... Y de fondo, esto que mencionábamos, de ahí estaba el dato de la discusión. Claro. Los papistas de Aviñón contra los papistas más de Claro, Roma, ¿no? Dante tiene una fobia a Francia. El teológico es Roma. Es Roma. Sin lugar a dudas. Y Eso al es lo que irse les el sostiene. Papa de Roma se produce un... Que a su vez es parte del Sacro Imperio Romano. Claro, Romano, exactamente. Los Tiberino. estados pontificios son una concesión de Constantino, que tiene toda una discusión, ¿no? ¿Quién impone? Porque el problema había surgido sobre las investiduras, ¿no? ¿Quién impone a los obispos? ¿Es el emperador o es el papa? O sea, el emperador puede elegir a los obispos en la región. No olvidemos que los obispos eran fundamentales, ¿no es cierto? En una república cristiana, digamos, era clave el poder del obispo, que después dependía del Papa de Roma. Pero decíamos justamente el tema de la presencia de todo lo que tiene que ver con el simbolismo trascendente, y allí el poema cobra su mayor valor. Porque más allá de la salvación, más allá de toda esta teoría sobre el bien y el mal, está el principio del espiritualismo. Entonces aparece el veltro, es decir, hace falta un evangelio que venga a renovar, que venga a ser la tercera pata, digamos, de renovación del cristianismo. Y muchos lo ven en los franciscanos. Por eso la palabra veltro también es entendida como digamos, el sayal que usan los franciscanos, ¿sí? Esa tela burda, esa tela basta que usan de color marrón, que de alguna manera en italiano tiene un significado parecido. Es decir, tal vez vendrá este pobre a hacer de la iglesia una iglesia verdaderamente espiritual. Y el otro es el DXD, que si lo damos vuelta es el Dux. Ahí está lo que decía, el gibelinismo. Es decir, hace falta un emperador que pacifique el mundo. Ese emperador tiene que unir todos estos reinos, porque Francia es un reino réprobo en ese sentido, se ha rebelado contra esto. Quiero aclarar que Francia aparece en el poema como lo peor de lo peor, ¿no? Los franceses siempre han sido para Dante el símbolo, digamos, de lo desviado, del enemigo. No olvidemos que Carlos de Valois era los Valois, sí, bien valga la pena, eran los gobernantes de Nápoles. Entonces todo el reino de Nápoles estaba en manos de ellos, los franceses. La mafia nace de ahí, ¿no es cierto? Morte a la Francia italianella, dicen muchos, ¿no? Mafia significaría eso. Con lo cual hay todo un simbolismo particular en una vuelta de un emperador ideal, que Dante sostiene en otro libro que se llama De la monarquía, donde un republicano, porque venía de la República de Florencia, apoya la monarquía. Es decir, la monarquía puede salvar, en algún sentido, con la unidad de un rey, de un emperador especial, el retorno de una pacificación de esta Italia tan convulsionada. Porque Italia en el siglo XII, en el siglo XIII, en el siglo XIV, digamos así, cuando muere Dante, vive guerras constantes. Es el territorio de las guerras más impresionantes. Es decir, alemanes y franceses se mataban por conquistar el famoso Giardino de Europa, ¿no?
Ahora bien, un dato más, y voy redondeando porque digo estamos con el tiempo medio ajustados, pero tengamos en cuenta lo siguiente, hay una gran influencia del pasado. Es decir, Dante toma la tradición cristiana, la tradición mítica grecolatina, las tradiciones orientales, y ahora vamos a ver en dónde. ¿En qué? En el Islam. Dante y el Islam. Dante y el Islam, Asín Palacios. Exactamente. El padre Miguel Asín Palacios, un gran estudioso de la Divina Comedia, católico el hombre, allá a comienzos del siglo XX, escribió un libro que es impresionante, que es La escatología musulmana en la Divina Comedia. Se los recomiendo, está editado lamentablemente por acantilado, con lo cual sale una fortuna. Pero se consigue en internet. Sí. Se consigue en internet. Lo que pasa es que es un libro enorme, en el que el padre Asín Palacios hace toda una reposición de todo lo que es el material influyente del Islam en la Divina Comedia. Para decir algo interesante, Dante habrá leído el Corán, seguramente habrá leído partes, pero lo que no pudo negar es evidentemente la visión del Islam. ¿Por qué? Porque, pensemos, para la tradición católica existe en esa época el infierno y el paraíso. ¿El purgatorio qué es? El purgatorio es de origen mazdeísta. El texto más antiguo sobre el purgatorio está en el mazdeísmo, en el Ardaviraf, que es un texto del siglo VII. Pero en el Islam está el purgatorio, en el Corán está el purgatorio. Con lo cual Dante, si bien estaba la costumbre popular de rezar por las almas en pena, que no estaban ni en el infierno ni en el paraíso, Dante lo establece. Dante establece el limbo. El limbo es una creación dantesca, que está tomada también del Islam, pero que la instala en el cristianismo. Y valga decir que esa visión es natural porque el Islam había traído la tradición platónico-aristotélica traducida desde Bizancio a Europa. Con lo cual, no hablamos de una guerra de religiones, estamos hablando específicamente de un diálogo de religiones. Sí. De tal forma que Dante no pone en el infierno ni a Averroes, ni a Avicena, ni a Ibn Arabi, porque están en el limbo, no sabe dónde salvarlos, lo mismo que a Virgilio, no son cristianos, entonces los pone en el limbo. Como diciendo, bueno, están en un lugar donde la gracia no va a llegar nunca, pero tampoco hay castigos. Si no pueden conseguir el libro de Asín Palacios, les recomiendo el hermoso artículo Dante y el Islam, el pensamiento musulmán en la Europa del siglo XIV, de Ricardo Horacio Shamsuddin Elía, que es un pensador musulmán argentino y que está en internet y que puede ser interesante para acercarse al tema. Esto es infinito. Vamos a hacer una segunda parte, porque obviamente acá nos quedamos apenas con un pie en el estribo, porque tenemos que hablar de la lectura anagógica profundamente. Sí. Pero me gustaría cerrar, no cerrar, pero sí plantear lo siguiente. Se van a encontrar con la Divina Comedia como una obra magnífica, y lo es. Pero se van a encontrar con lecturas de diversa índole. Sea cual fuere, polisémicas, la lectura que se haga, polisémica. Sí. He llegado a leer cuestiones de Estado y religión, sí, o Estado e iglesia, asuntos separados. Sí. Hay algo más en Dante. Está la cuestión del Estado, sobre todo el Estado entendido como el emperador, el imperio, sí, contrapuesto al papado, los güelfos y los gibelinos, que ya hemos mencionado. Pero está también el arte absoluto. La Donna Gentile, la Sofía Perenni, la Beatrice, que después Borges lo reescribe en el Aleph. Claro. ¿No? El Aleph Beatriz, es eso. Elena Viterbo. Es una Beatriz, ¿no? La incandescente mañana de febrero que Beatriz Viterbo murió, y Borges desciende. Borges desciende, bueno, relean el Aleph y van a encontrar reminiscencias de la Tal vez en el próximo programa podemos... Las lecturas posteriores, la influencia que Dante y la alquimia, por ejemplo, ¿no? Los tratados de alquimia en torno a la Divina Comedia, la simbología, la sobre todo, la lectura simbólica que plantea Dante. Y me gustaría cerrar con esta idea que plantea Sebastián, me tomo el atrevimiento de citarte, Sebas,
La Divina Comedia es un poema alegórico, sí lo es un poema cargado de simbolismo, sí lo es un poema que para entender ciertos giros y ciertos versos hay que tener en cuenta todo el contexto político, social, histórico de Italia, de Florencia en esa época, la aversión por Francia, las cuestiones teológicas, sí, hay que saber todo eso, pero en definitiva lo que termina siendo es un poema trascendente, porque es algo que vos decís en tus seminarios. Todos los cantos, los 3 cantos, terminan con un apelativo hacia las estrellas. Exacto. L'amore que mueve el sol e l'altre stelle. Exactamente. Qué maravilla. Subimos en el primero y yo después, hasta que nos dejó mirar el cielo, un agujero por el cual salimos a contemplar de nuevo las estrellas. Así termina el canto del purgatorio. Del infierno, perdón. De aquel agua santísima volví, transformado como una planta nueva, con un nuevo follaje renovada, puro y dispuesto a alzarme a las estrellas. Uh-huh. Así culmina el purgatorio y el paraíso culmina con esto. Faltan fuerzas a la alta fantasía, mas ya mi voluntad y mi deseo giraban como ruedas que impulsaba aquel, con mayúsculas, que mueve el sol y las estrellas. Es la trascendencia hecha poema. Es el amor que mueve todo, es impresionante. Y no es el amor de la mujer, solamente el amor divino. A Beatrice, es el amor absoluto. Impresionante. El amor trascendente. Es un poema de amor, en ese sentido. Sí, es un poema sobre el amor. Bueno, Borges dice que todo está hecho para ver la sonrisa de Beatriz. Que la podemos, digamos, traducir como querramos. Totalmente. Pero para eso vamos a dedicar un segundo programa. Esto es apenas una introducción. No va a tardar ese segundo programa porque lo tenemos ahí cocinando. Pero queríamos dar una introducción y cumplir con el pedido de varios suscriptores de hablar un poco de Dante. Introducción. Vamos a ponerle introducción a la Divina Comedia. Exactamente. Habrá otro programa dedicado ya a la Divina Comedia en profundidad. Bien, perfecto. Mientras tanto, nosotros seguiremos leyendo y nos veremos el lunes que viene, como siempre. Si te dejan entrar. Si me dejan entrar, si ya escucho los golpes de Cecilia. Gracias, nos vemos la semana que viene. Seba, un placer como siempre. Lo mismo, gracias, Dito. Chao, nos vemos. Adiós, gracias.